Ok, vamos con la tercera parte de esta clase, que versa sobre la relación entre falsabilidad y falsación, y sobre aspectos muy importantes de la contrastación empírica. Vamos a ver un poco más en detalle que esta idea de que la contrastación empírica se da por deducir enunciados singulares básicos de una teoría es un poquito más compleja. Pero lo que primero que quiero hacer es tratar de aplicar el criterio de falsabilidad que utilizamos a distintos tipos de enunciados, y mostrar cómo se vincula y nos permite iluminar ciertas diferencias entre teorías científicas y no científicas, aplicar el criterio, ¿cierto? La primera es, bueno, las tautologías. ¿Qué son las tautologías? Son verdades de la lógica, cosas que son ciertas por su pura forma lógica. Un ejemplo sería todos los días son sábado o no son sábado, o para todo X y, bueno, que vendría a ser día, eso es un sábado o no es un sábado, un día sábado. Es un día sábado o no es un día sábado. Fíjense que este enunciado es compatible con cualquier cosa que ocurra, con que hoy sea sábado o no sea sábado, con que hay una zarigüeya en el Zoológico de Buenos Aires, es compatible con todo. Y al hacer eso, implica que el conjunto de los falsadores potenciales está vacío, ¿ok? La tautología, por ejemplo, mañana llueve o no llueve, todos los días son sábado o no son sábado, eh, no prohíben nada, y lo mismo es decir, son compatibles con todo, y por lo tanto, no son científicos por su forma lógica. Otro aplicación muy importante y que vamos a decir es un requisito de cientificidad es que las teorías inconsistentes eh, dicen demasiado, entre comillas, prohíben todo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, supongamos que tenemos el enunciado todos los cuervos son negros y no son negros. Esto es un enunciado inconsistente, una teoría inconsistente. Eh, ¿Y qué implica esto? Bueno, de una contradicción se sigue cualquier enunciado. Por aplicación de reglas de la lógica que no vamos a ver ahora, se puede mostrar que de una contradicción, de una proposición compleja contradictoria, se sigue cualquier cosa, se sigue cualquier enunciado. ¿Ok? Eh, en particular, ¿cierto? Y como se sigue cualquier enunciado, se sigue también la negación de todos los enunciados básicos lógicamente posibles. ¿Ok? Eh, por lo tanto, y la negación de todos los enunciados básicos, de toda la afirmación de los enunciados básicos y su afirmación también. Por lo tanto, el conjunto de falsadores potenciales de una teoría contradictoria coincide con el conjunto eh, del enunciado básico lógicamente posible. Y eso, y como les decía, significa que una teoría inconsistente tiene demasiado contenido empírico, porque puede ser eh, refutada, ¿cierto?, por todo. Entonces no nos sirve una teoría inconsistente. Entonces uno podría decir que un primer requisito de una teoría es que sea consistente. Una teoría inconsistente es muy problemática porque de ella se sigue cualquier cosa. Bueno, un tercer caso bastante interesante es de las teorías que son metafísicas. Y las teorías metafísicas son teorías que no pueden ser refutadas, pero ya no tanto por una forma lógica como las tautologías, sino por otras condiciones. Por ejemplo, el enunciado todo evento tiene una causa, es un enunciado no falsable, no se puede refutar. ¿Por qué? Porque tiene la siguiente forma lógica. O sea, se da la forma lógica que no sea irrefutable, pero por razones más interesantes que la una tautología. ¿Y cómo se simboliza, por ejemplo, un típico enunciado metafísico? Para todo X existe un Y, tal que si ese X es un evento, entonces Y es la causa de ese evento X, ¿cierto? Y esto causa lo entendemos como una relación, un predicado diádico que tiene dos valores de individuo, de variables individuales, y se ve de esta forma, ¿cierto? Para todo X existe un Y, tal que ese X es un evento, y entonces Y es la causa de ese evento. ¿Por qué es metafísico este enunciado? Eh, porque, bueno, que yo tengo un evento y
por ahora no encuentre una causa de ese evento, no refuta este enunciado general, ¿cierto? Podría ser que la causa no la he encontrado por algún motivo, pero lo que estoy afirmando es que todo evento tiene una causa, y que podría ser algo que no he encontrado hasta el momento. Por lo tanto, cualquier cosa que yo vaya a experimentar, si no logro encontrar una causa en un evento, no es refutación de este enunciado general, sino es una falla mía de que no he encontrado, y por lo tanto es irrefutable este enunciado. Veamos otro ejemplo de principio metafísico, de idea metafísica, el determinismo. Es un poco más complejo, pero es también una idea muy difundida en general. El determinismo, ¿cómo se expresa? Bueno, es la idea de que en todo momento existe cierto nivel de conocimiento de las condiciones que se dan en T, de las circunstancias de T, que permitiría ese nivel de conocimiento determinar lo que ocurrirá en T más 1 con todo el nivel de detalle que se quiera. Esa es como la forma de entender el determinismo. Como decía, estos enunciados no se pueden ni verificar ni refutar. ¿Por qué no se pueden refutar? Porque, como les decía, el hecho que fallemos para cualquier caso particular en hallar una causa del evento que estoy considerando, o en encontrar ese nivel de conocimiento que me permitiría determinar lo que ocurrirá en T1 para un nivel de detalle, no implica que no exista. Entonces, cualquier experiencia que yo tenga no me va a permitir refutar estos enunciados. Un cuarto caso, y que también es muy interesante, es de las teorías que son temporalmente metafísicas, que para las cuales todavía no encontramos falsadores potenciales, pero podríamos, si las reformulamos y las desarrollamos y trabajamos en esas teorías, encontrar esos falsadores potenciales, que por ahora no encontramos forma de refutarlas, pero en el futuro podrían ser. Y el atomismo, ¿cierto? El atomismo, la idea de que toda la materia está compuesta de átomos, ya existía en la antigüedad, el Leucipo, Demócrito. ¿Y cómo se puede simbolizar esto? Bueno, por un enunciado universal de para todo X, si X es material, entonces está compuesto de átomos, podría ser la simbolización. En los tiempos de Leucipo y Demócrito, como les decía, los filósofos griegos que plantearon la teoría atomista por primera vez, era una teoría metafísica porque todavía no se desarrollaba la teoría de un modo que permitiera contrastarla. ¿Por qué? Porque se desconocía el conjunto de sus falsadores potenciales. No había una división ambigua entre los enunciados que prohibía esa teoría y los que permitía. Pero en el siglo XIX y XX se desarrollaron contrastaciones empíricas que permitieron hacerla contrastable y una teoría científica. Se lograron encontrar test, por ejemplo, el movimiento browniano, que permitían contrastar esta teoría. Y entonces dejó de ser una teoría metafísica porque se encontró contenido empírico y pasó a ser una teoría científica. Este último ejemplo nos muestra que la distinción entre la falsabilidad de la teoría y su falsación, es decir, entre los intentos de encontrar experimentos que lo refuten, no siempre es fácil de identificar, porque no siempre sabemos cuáles son los falsadores potenciales de una teoría, como muestra el caso del atomismo. Y eso puede pasar por varias cosas, porque puede ser a veces difícil extraer las consecuencias de un sistema teórico. Y uno puede entender la axiomatización de un sistema científico, su formalización y la matematización como herramientas para extraer las consecuencias. ¿Cierto? La matemática lo que nos permite es extraer consecuencias lógicas de un conjunto de premisas. Y por lo tanto, la matematización de la ciencia se puede ver como algo que ayuda justamente a encontrar potenciales, falsadores potenciales, valga la redundancia. Otra circunstancia que tiene que ver con esta idea de ir descubriendo la falsabilidad es que a veces puede ser difícil pensar en experimentos, imaginar siquiera experimentos que contrasten una teoría. Y piensen en la física de partículas, que ahora se está contrastando las teorías de la física de partículas, bueno, hace alguna década, con los experimentos que se hacen en el acelerador de partículas. Pero llegar a imaginar siquiera los experimentos que permitían contrastar estas teorías, obviamente requería construir y diseñar los aceleradores de partículas, que no era nada sencillo. Lo que quiero remarcar con esto es que algo que dificulta determinar la falsabilidad de una teoría es que hay ciertos experimentos interesantes que son difíciles siquiera de imaginar.
Entonces lo que quiero extraer de esta idea es que el esfuerzo de contrastar una teoría, someterla a estos test severos, en ese esfuerzo se va descubriendo cuál es su falsabilidad, cuáles son los falsadores potenciales de la teoría. Y esto nos lleva a la idea de la contrastación empírica, que es un poco más compleja de lo que planteamos recientemente. Y tiene que ver con que la contrastación de teoría casi nunca se hace solamente con las predicciones negativas que, digámoslo así, se siguen directamente de la teoría. Deben de ser experimentos, y en particular hallar efectos empíricos, ¿cierto? Que se siguen obviamente de predicciones positivas, ¿cierto? Y predigo, por ejemplo, la predicción de Einstein de que la luz se va a desviar de su trayecto, de la luz de una estrella que pasa cerca del Sol, se va a desviar por la curvatura del Sol, y que eso lo vamos a observar durante un eclipse es una predicción positiva. ¿Ok? Y esas predicciones, esos experimentos, esas observaciones, que aquí estamos entendiendo experimentos en sentido amplio, son hipótesis contrastadoras que tenemos que ver un poco su estructura interna. Como vimos, ¿cierto? Las predicciones positivas no son implicadas directamente por las teorías. Hacen falta, vamos a ver ahora, no solamente condiciones iniciales, sino que además razonamientos experimentales, razonamientos que nos permiten ver cómo podríamos contrastar empíricamente esas teorías. Y esos razonamientos experimentales podrían incluir otras teorías. Vamos a ver que, por ejemplo, en la biología, al utilizar un microscopio, tenemos que suponer, ¿cierto?, otras teorías acerca de la óptica, y que vamos a ver, para nuestro interés, en especial como economistas, que la teoría econométrica justamente es una teoría que ayuda a ver cómo de una teoría pura vemos cómo podemos contrastarla, experimentaliza, ¿cierto? Ideas teóricas. Y esas son herramientas fundamentales en casi toda ciencia para hallar cierto test interesante de las teorías. No se siguen directamente los test de considerar las teorías en abstracto, sino que se requieren teorías y razonamientos adicionales expresados en la teoría experimental de esa disciplina. Y lo podemos ver con, por ejemplo, el caso de la biología, donde supongamos que una teoría, un modelo, nos habla acerca de la diferencia y la similitud entre las células de los animales y las de las plantas, ¿cierto? Acá a la izquierda tenemos una célula animal, a la derecha una célula de planta. Y, por ejemplo, nos dicen los modelos teóricos que las células de plantas tienen cloroplastos, porque realizan fotosíntesis, acá están los cloroplastos de una célula de planta, mientras que las animales no tienen cloroplastos. Y otra diferencia es que las primeras tienen un muro, además de una membrana, lo que explica su forma rectangular, mientras que las células animales no tienen ese muro y por lo tanto no tienen forma rectangular. La pregunta es que si de estas teorías o modelos, ¿cierto?, biológicos, se sigue directamente a lo que podamos observar en un microscopio, que vamos a observar, por ejemplo, esto respecto a una célula animal y esto otro respecto a una célula de planta. La respuesta es que no, porque para decir algo significativo acerca de lo que voy a encontrar en un microscopio, se requiere supuestos adicionales, razonamientos experimentales, como dijimos. Por ejemplo, suponer ciertas leyes de la óptica, porque tengo que saber cómo funciona un microscopio, entender, eh, por ejemplo, de qué tamaño es lo que estoy viendo, y un montón de cosas que no se siguen directamente en la teoría biológica que estoy contrastando. Y también necesito, para extraer consecuencias observacionales de la teoría biológica que estamos viendo acerca de las diferencias entre las células animales y las células de planta, necesito teoría experimental acerca de la manipulación de microscopios, de, por ejemplo, los líquidos que debo usar para determinados tipos de muestras, de ese conjunto de conocimiento, que siguen cosas que puedo observar en el microscopio. Entonces, de las teorías científicas, junto con razonamientos experimentales, se siguen hipótesis falsadoras, del tipo, si se dan tales y cuales condiciones experimentales, si por ejemplo, agarré un microscopio, moví tanto el zoom, ¿cierto?, la visión, puse en una plaquita de vidrio una muestra de, por ejemplo, un apio, que vendría a ser algo que me permitiría ver células de planta, y le puse el líquido específico que necesito para ver en el microscopio las células de apio,
y tengo la luz de tal forma, es decir, de un montón de condiciones, se seguiría un efecto observable, simbolizado por E, acá. Esta es la hipótesis falsadora, la hipótesis empírica, de que si tengo tales y tales condiciones experimentales, entonces voy a observar tal cosa. Por ejemplo, algo verde y cuadrado, o unos puntitos dentro del marco de la célula que vendrían a ser los cloroplastos, etc. Y esto se sigue de la teoría biológica en conjunto con los razonamientos experimentales. Entonces, antes teníamos, ¿cierto? ¿Qué era lo que teníamos? Teníamos que de T más se seguía una predicción empírica. Ahí, una predicción empírica. Ahora vemos que esto que está acá en realidad es más complejo, es de T y un razonamiento experimental, que se sigue que una hipótesis, fíjense esto, una hipótesis universal, tiene un cuantificador universal, de que si se dan en tales condiciones experimentales, entonces se observará tal efecto empírico. ¿Ok? Por ejemplo, si pongo el microscopio en tal forma, voy a ver tal cosa. Y este es un enunciado universal. ¿Por qué un enunciado universal? Porque en realidad, cuando no se siguen de la teoría, y no nos interesa que se sigan de la teoría, cosas que voy a ver una sola vez, un enunciado empírico singular, porque me interesa descartar que, por ejemplo, hay ruido, etcétera, o alguna situación particular que me hizo ver lo que vi. Me interesa que mi efecto, en otras palabras, que mi efecto sea replicable, ¿ok? Y por eso tiene una forma de enunciado universal, porque estoy diciendo que siempre que se den las condiciones experimentales de tal forma, voy a observar el efecto. Si se diera una vez, bueno, esa evidencia no sirve de mucho porque no es replicable, ¿ok? Entonces, por eso tiene la forma de esta especie de hipótesis falsadora universal, aunque es de un tipo menos universal que la teoría que estoy contrastando. Entonces, esta es la forma más completa de derivar predicciones empíricas de una teoría. ¿Ok? Y esto nos permite ver la forma del razonamiento de una falsación de, ojo, acá atención, lo que falsamos no es la teoría solamente, sino es el conjunto de la teoría y el razonamiento empírico. Quiere decir que alguna de estas cosas queda falseada. Ambas no pueden ser en conjunto verdaderos, pero no sabemos cuál, si es la teoría o el razonamiento empírico. A veces lo que puede ser que falla no es la teoría, sino que el razonamiento empírico que hicimos falló, o a veces puede ser la teoría. Eso va a ser muy importante para el tema de la hipótesis ad hoc. Pero, ¿y cómo funciona esto? Bueno, tenemos primero lo que acabamos de mostrar, ¿cierto? De la teoría y el razonamiento empírico, se sigue una hipótesis falsa contrastadora que tiene esta forma. Supongamos que llevamos a cabo la observación de, en un caso particular, y atención, ojo acá, estoy predicando sea, es decir, que una situación individual particular, es decir, no esta variable de individuo, sino una constante de individuo aquí y ahora, que llevé a cabo y tengo las condiciones experimentales propias de este experimento. Supongamos que en esas condiciones observo que no se da lo que el efecto experimental que se esperaba. Quiero mostrar que a partir de esto puedo aplicar el modus tollens que vimos más simple antes, pero que en esta estructura más compleja requiere un poquito más de razonamiento, y voy a utilizar acá reglas de la lógica que no voy a explicar ni tratar de mostrar más en detalle, porque para eso se necesitaría un curso de lógica, pero que aplicando una serie de pasos puedo concluir la falsedad de T y R, ¿cierto? Que es lo que queremos mostrar. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, mediante la regla de conjunción, por conjunción de 2 y 3, puedo agarrar esto y aplicar una conjunción y concluir en el fondo esta conjunción. Como dije, no voy a explicar por qué, por qué están estas reglas, pero créanme que son reglas de la lógica de predicado. Por una regla que se llama la equivalencia del condicional, a partir de 4 puedo concluir, ¿cierto?, la negación de este condicional instanciado de que si se da C en esta circunstancia, se da E en esta circunstancia. Puedo concluir la negación que está acá. De una regla que se llama la instantación del universal, puedo concluir de que, y sacándolo de la premisa 1,
el consecuente, puedo concluir de que sí se da, sí es cierto esta hipótesis falseadora universal, entonces es cierto en un caso particular, ¿cierto? Si digo que siempre que se dan las circunstancias experimentales, puedo ver el efecto experimental, entonces pues, se sigue de ello que si se están dando las circunstancias experimentales en esta situación particular, se dará el efecto que espero. Es decir, se sigue todo este condicional que está acá, y que en el fondo es lo que está siendo negado en 5. Y bueno, de 5 y 6, por modus tollens, puedo concluir, ¿cierto?, la negación del antecedente. Eso es lo que permite el modus tollens. ¿Ok? Y aplicando modus tollens a 7, a lo que tengo acá, y a 1, puedo concluir lo que quiero, que es la negación de T y RE. ¿Ok? Entonces acá estoy aplicando el modus tollens en esta visión más compleja, en donde lo que derivo de las teorías y un razonamiento experimental son esta hipótesis falseadora. Y observando, ¿cierto?, que hice las condiciones experimentales y no se dio el efecto, puedo falsear la teoría. Veámoslo con un ejemplo, esta idea de cómo testeamos teoría. Este que está acá a la izquierda es Eugene Fama, economista de Chicago, que propuso la hipótesis de los mercados eficientes. La hipótesis de los mercados eficientes básicamente dice que los mercados financieros incorporan toda la información disponible en los precios. Los precios de los mercados financieros ya tienen incluida toda la información disponible. Y eso quiere decir que ningún agente en particular puede obtener una información que le permita vencer al mercado, es decir, obtener retornos sistemáticamente mayores que los del mercado. Esto es una hipótesis teórica de una teoría. Ahora, ¿cómo se contrasta esta teoría y cuáles son las predicciones que siguen de la teoría? Bueno, utilizando econometría, y esto pueden verlo en el capítulo 3 y 4 del Bullrich, el manual de econometría. Se argumentó, ¿cierto?, que una consecuencia empírica, una hipótesis falsadora de la hipótesis de mercados eficientes, era que, ¿cierto?, si queremos predecir el precio de una acción, por ejemplo, en el futuro inmediato, a partir de la información que tenemos no sé, cualquier cosa, de las variables en el pasado, de cuestiones vinculadas con el análisis fundamental, los beta van a ser 0. Es decir, el conocimiento que nos pueda brindar cualquier variable no va a ser relevante para predecir el valor del precio futuro. ¿Ok? Y eso se puede testear mediante un test econométrico, un test F, ¿cierto? Un test de significancia conjunta de todas las variables independientes. ¿Y qué nos va a decir el test F? Bueno, que no va a ser significativo. Entonces, ¿cómo lo vemos dentro del esquema? Tenemos la hipótesis de mercado eficiente, y en conjunto con la econometría, ello predice que si tengo las condiciones experimentales, que en este caso son las condiciones que se requieren para hacer, por ejemplo, correr una regresión, y por ejemplo, entre las condiciones experimentales acá estarían que se den todos los supuestos de Gauss-Markov, porque quiero ver que esos betas sean estimadores insesgados. O sea, que el proceso mediante mínimos cuadrados ordinarios me dé una estimación insesgada de esos betas. Si el test F, ¿cierto?, de la significancia conjunta de esos betas me da no significativo, bueno, eso es algo que se predice a partir de la hipótesis de mercado eficiente junto con la econometría. Lo que quiero remarcar de este ejemplo es que la hipótesis teórica de un mercado eficiente en conjunto con la teoría econométrica me permite predecir, ¿cierto?, esta hipótesis falsadora que tengo acá, ¿cierto? Esta hipótesis que tengo acá, que me dice que si se dan tales condiciones experimentales, ¿cierto?, supuesto, corro tal modelo, etc., el test F de la significancia conjunta va a ser no significativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo refutaría en el fondo este conjunto de hipótesis de mercado eficiente y econometría? Es que si yo hago, ¿cierto?, el test de esta que me está señalándose acá, corro el modelo, lo veo los datos, puedo argumentar que sean los supuestos Gauss-Markov,
y el test me diera significativo, eso en principio sería algo que refutaría la hipótesis de mercado eficiente. Por todo el razonamiento que hicimos, ¿cierto?, en la filmina anterior, ¿cierto?, por todo el razonamiento que está en esta otra filmina, se dice que lo que tenemos acá es que si el test me diera significativo, es esa evidencia en contra de la hipótesis de mercado eficiente. Si hago el test una y otra vez y me da significativo, me permite tal vez corroborar la hipótesis de mercado eficiente, pero por lo que vimos de asimetría entre verificación y falsación, no me lo permite verificar. Bueno, acá está llegada la tercera parte, ahora viene la cuarta y última parte que veremos en un rato.